Bien, estamos de continuación con la última parte. Bueno, vamos a ver si terminamos ahora. Yo espero que terminemos hoy. Estamos de continuación. Y yo les estaba hablando que ahora nosotros estamos en un periodo de tiempo de gracia. ¿Y qué es lo que yo les estaba diciendo anteriormente? Pues en el video anterior yo les estaba diciendo qué pasó en este tiempo de Jesús y los 12 apóstoles. Estoy recapitulando, estoy un poquito de lo anterior, ¿ok? ¿Qué pasó en este tiempo cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y entre un año a un año y medio de haber Jesús ascendido al Padre? Entonces Jesús llama a Pablo. ¿Qué pasó en este tiempo? Este pacto, ya esto se cancela. Todo lo que Jesús enseñó en este periodo de tiempo ya no es para nosotros. Para nosotros ya no es esto. Para nosotros recibimos el plan de salvación a través del ministerio de Pablo, más no los 12 apóstoles de Cristo. ¿Me entiende? Entonces las enseñanzas que hoy en día tenemos de seguridad de salvación, de que Pablo dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, de que Pablo dice que estamos justificados, de que Pablo dice en el libro de Romanos que estamos muertos al pecado y vivos para Cristo, que Pablo dice que el pecado no tiene señorío sobre nuestra alma. ¿Por qué Pablo recibe esa hermosa enseñanza? Que Pablo enseña en el libro de Romanos, diciendo que cuando Cristo murió, tú moriste también. Moriste al viejo hombre, moriste al pecado, moriste a la maldición, de la misma manera que Cristo murió también. Pablo también enseña que el pecado no tiene influencia para nosotros, no tiene influencia para mandarnos para el infierno. ¿Por qué Pablo dice eso? Lo recibió de Cristo para nosotros, porque Cristo quitó la condenación en la cruz. Mira cómo es esto, mira cómo es esto. Cuando Cristo muere, esto es tremendo. Cuando Cristo muere y resucita, entonces tú resucitaste con Cristo para vida eterna. Ahí se cumple en ser justificado. Y en ser justificado viene siendo que cuando Cristo resucita, tú tienes la vida de Cristo, que viene siendo el Zoé en el griego. En el griego viene siendo el Zoé. Y la palabra Zoé en el griego viene siendo la vida de Cristo. Y si Cristo tiene vida, tú también la tienes. Tú también la tienes, hermano. La vida de salvación la tienes. Allá arriba tienes una ciudadanía celestial, como dice Pablo en Filipenses. Nos espera una ciudadanía celestial. ¿Entiendes? Entonces, si Cristo murió, tú moriste con Cristo al viejo hombre, al pecado y a las maldiciones, y ya tú no vives en el pecado y las maldiciones. Ya el pecado y las maldiciones no se enseñorean sobre ti. ¿Por qué? Porque los efectos que traen de la muerte y la resurrección de Cristo y su sepultura y la sangre de Cristo trae un efecto que es que santifica al hombre, perdona los pecados del hombre pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. ¿Me entienden? Pero el mensaje de la salvación que Dios le reveló a Pablo se entiende por rema, como yo se lo estaba diciendo a ustedes. En el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 1 al 6. Efesios 3, 1 al 6, Pablo dice que por revelación me fue entregada este evangelio, en la cual tiempos atrás, ¿cuáles eran esos tiempos atrás? Como yo le dije, en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de los 12 apóstoles que no conocían ese evangelio. No conocían ese evangelio. Voy a hacerte honesto. Te voy a ser sincero. La pregunta que yo voy a hacer es la siguiente. La palabra de Dios se contradice, sí.
se contradice. Porque todas las cosas que Jesús habló para el tiempo de los apóstoles antes de llevar a Pablo, no se las habló Jesús a Pablo. Pablo no predicó lo mismo que Pedro y Juan predicaron. No predicó. Por lo tanto, sí, en parte la Biblia se contradice en el sentido. Ahora escuchen bien para que no lo malinterpreten, porque yo creo que muchos de ustedes pueden entender lo que yo estoy hablando. La Biblia se contradice en cuanto a lo que Dios le reveló a Pablo para nosotros, al plan de salvación, al plan, a la manera como nosotros íbamos a ser salvos, la forma, porque ese fue el diseño que Dios preparó para nosotros. Ese fue el diseño, mira, fe, y aquí está, míralo, aquí está, Hechos 26, 17 y 18, para que los gentiles sean salvos por fe y no sean salvos por el hacer obra. Por eso es que Santiago dice, en el libro de Santiago contradice. ¿Te das cuenta? ¿Se contradice el Evangelio? Sí. ¿Por qué se contradice el Evangelio y en qué sentido? ¿Por qué se contradice y en qué sentido se contradice? Pues porque los dos apóstoles, tomando de ejemplo Pedro, Juan, Santiago, que estaban en contra de Pablo, y en contra de Pablo, bien en contra. Porque tú sabes que en Gálatas, capítulo 2, tuvo Pablo una discusión fuerte con Pedro. Porque Pedro estaba enseñándole a los gentiles a circuncidarse. Y como también otros apóstoles más también. ¿Ves? Pues entonces, en ese sentido, el Evangelio o la palabra se contradice. Solamente en ese sentido. Porque a los dos apóstoles no les fue revelado el mensaje que Dios les reveló a Pablo. ¿Me entiendes? Y nosotros ahora estamos en este tiempo, en el tiempo de la gracia, de salvación por fe, en la cual Pablo recibe en el libro de Hechos 20, versículo 24. Pablo dice, le llama al evangelio el evangelio de la gracia. Hechos 20, versículo 24 dice que Pablo le llama al evangelio el evangelio de la gracia. Y tú sabes una cosa, que cuando Pablo dice en Efesios 2, 8 y 9, Efesios 2, 8 y 9, salvo por la gracia mediante la fe y no es por obra. Muchos predican y dicen, hermanos, qué lindo es el Señor. Está bien, el Señor es lindo. Somos salvos por gracia. Y le damos gracias al Señor porque Dios derramó su hermoso amor y su bondad fue inclinar hacia nosotros. Qué lindo Dios que somos salvos. Y eso significa, iglesia, eso significa gracia. Bendito sea el Señor. No, escucha bien. Cuando Pablo habla aquí, que le llama el evangelio gracia, el evangelio de la gracia, y también Pablo habla aquí en Efesios 2, 8 y 9, diciendo que ahora somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo y no es algo que tú hiciste. Estas dos palabras son claves para entender lo que es el evangelio. Cuando Pablo también aquí habla, Pablo habla también en Romanos, capítulos 11, versículos 5 y 6 también, que es diciendo que si es por gracia ya no es por obra. Pues no vamos a decir, no podemos definir la gracia. Porque primeramente te voy a decir una cosa, que la gracia no es cualquier cosa. La gracia es el evangelio. Presten atención. Escuchen bien. Escucha bien lo que yo te estoy diciendo. Cuando hablamos de gracia, la gracia viene siendo el evangelio.
La gracia no es solamente el amor. ¡Qué lindo! La gracia es la bondad de Dios, inclinada, un favor inmerecido. ¡Qué lindo! ¿Está bien, iglesia? Y la iglesia, amén, amén. El amor de Dios y las hermanitas, el amor de Dios. Escúchame. Primero, la gracia es el evangelio. La gracia, según Hechos 20:24, Pablo le llama a la gracia, Pablo le llama evangelio de gracia. Evangelio de gracia. Entonces, aquí en Efesios 2, 8 al 9 y también en Romanos 11, 5 al 6, Romanos 11, 5 al 6, diciendo Pablo que si es por gracia, ya no es por obra, porque entonces la gracia no sería gracia, sería entonces obra y ya no es evangelio, deja de ser evangelio. Cuando tú te vas para el viejo pacto, para la ley, y empiezas a romper maldición y a quebrantar cada yugo, y empiezas a decretar, empiezas a dar vueltas de Jericó, como lo hacían Jericó, 7 vueltas a Jericó para que se rompan las cadenas. Cuando empiezas a practicar el ayuno y cuando empiezas a practicar todas esas cosas en la ley, ya eso no es gracia. Ya eso no es gracia. Ahora, Pablo define lo que es gracia. Pablo define muy bien aquí en Romanos 11, 5 al 6, muy bien. Y Pablo dice que si tú fuiste salvado por gracia, no solamente la gracia es el amor, la bondad de Dios, qué lindo, la misericordia. No, Pablo define la gracia como que Dios a ti te salvó, te sacó del infierno, de la condenación, te libró de ahí y tú no lo hiciste. Fue Él. Tú estás recibiendo la salvación y ahí es la voz pasiva en el griego. ¿Ven? Voz pasiva en el griego. ¿Por qué es voz pasiva? Porque tú has recibido lo que tú no podías hacer. Voz pasiva. ¿Entiendes? La gracia viene siendo algo que Dios hizo y que tú no lo hiciste, que es la salvación, de donde Cristo te salvó. Tú no te salvaste solo. Fue Cristo bajo una elección. Fue Dios bajo una elección desde antes de la fundación del mundo, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6 dice Pablo que Dios te escogió, no fuiste tú. Igualmente Jesús habló en el Evangelio según San Juan. ¿Te acuerdas? El Evangelio según San Juan para los judíos. Dice Jesús en el Evangelio según San Juan: no fuiste tú el que tú mismo te elegiste, fue Dios el que te eligió a ti. Fue Dios el que te eligió. ¿Por qué? Porque Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6, que tú estabas muerto en pecado y en delito. Y una persona muerta en pecado y en delito no tiene nada, no tiene vida, no puede hacer nada para autosalvarse él mismo, porque está muerto. Y un muerto no habla. Un muerto espiritualmente no tiene comunicación con el Espíritu de Dios, no, está descomunicado espiritualmente con Dios. La condición del hombre antes de conocer a Cristo de nosotros es estar muerto en delito y en pecado. Efesios 2, 1 al 6. Ahora dice Pablo ahí mismito: Él nos dio vida cuando tú estabas muerto, porque nosotros no podíamos hacer nada. Entonces Pablo a eso le llama gracia. Gracia, un favor inmerecido que Él hizo. Entonces, si Él hizo eso,
entonces nosotros la recibimos como la voz pasiva. Porque la voz pasiva en el griego es la que recibe la salvación que viene de Dios. Entonces, en este caso, Dios está en la voz activa, que es el que hace la obra a través de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, no permitan que nadie venga a definir, no permitan que nadie venga a definir la gracia. No permitan que nadie defina la gracia de una manera incorrecta diciendo, el amor, qué lindo, el amor de Dios, la bondad, la misericordia, qué lindo Dios, queremos tu gracia, el buen trato, porque pensamos que la gracia es Dios acariciándonos. Pensamos que la gracia de Cristo derramada a nosotros viene siendo Cristo, Dios acariciándonos. Ay, gracias Señor por esa hermosa gracia. Ay, gracias. Dios nos está acariciando. Está bien, la gracia de Dios es esa. Nos consuela, nos abraza, nos da de su amor, nos liberta del cautiverio, nos perdona, sí, nos perdona, pero no permitan que alguien defina la gracia incorrectamente, porque Pablo define la gracia como algo que Dios hizo, te sacó de la condenación, del infierno, para que tú siempre estés en vida eterna. No es un tiempo, vida eterna, te sacó de ahí. Algo que Él hizo, que es el plan de salvación. Eso es lo que es gracia, hermano. Por eso Pablo dice aquí en Romanos 11, 5 al 6, si es por gracia, no es por obra. A la vez que un pastor diga, pero hay que hacer esto. ¿Hacer qué? Hay que hacer lo otro también para completar. ¿Completar qué? Si Cristo, Pablo dice en Colosenses 2:10, que tu vida está completa en Él. Qué lindo. Colosenses 2:10. Hermano, el Evangelio es gozo, justicia y paz. ¿Y por qué usted no se goza? Hay muchas caras enojadas. Y yo sé por qué. Porque nos pasamos viendo por ahí, por las redes sociales, mensajes de maldiciones, mensajes de infierno, de condenación, mensajes de pastores y ministros que llevan a la iglesia al infierno por cualquier cosa, porque ellos no conocen la revelación de la gracia y ven la gracia como solamente, como yo le dije, la gracia. Dios nos consuela un poco, nos pasa la mano, nos da un poquito de paz, pero la gracia no es esa. Es más profunda de la que tú piensas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bien, amados, hay más que hablar, hay mucho más que hablar. Pero la gracia tiene que ver también, permíteme un momentito, voy a apagar el switch para que la batería no se me sobrecargue, discúlpame. Ok, ya está. Bien, estaba apagando el switch del receptáculo. El evangelio tiene que ver también con el perdón de nuestros pecados. Y mucho tiene que ver, ¿sabe? Sí, mucho con el perdón de los pecados. Colosenses 2:13 dice que por haber tú creído en Cristo, ya Dios te perdonó todos los pecados, pasado, presente y futuro. Todos, cuando dice todo, es todos los pecados completos. No permitan que otro defina el perdón de los pecados. No.
Pablo define cómo es el perdón de los pecados en Colosenses 2:13. Pasado, presente y futuro, perdono todos los pecados. ¿Qué pasa cuando tú pecas? ¿Qué pasa cuando en el día de ayer, hace 4 días, tú pecaste en algo? No me lo digas. Eso, pero tú pecaste en algo. ¿Qué pasó con ese pecado? Dios no lo toma en cuenta. ¿Por qué no lo toma en cuenta? Porque el pecado en la cruz, Cristo en la cruz en Calvario, Cristo, cuando tú creíste en Cristo, en la fe, en la sangre de Cristo, ¿qué hizo Cristo con tu pecado? ¿Qué hizo Cristo con tu pecado? Lo destruyó. Pecado está destruido a través de la muerte de Cristo, queda sin efecto. ¿Te acuerdas de la mujer adúltera? Que yo hice un pequeño mensaje en reflexión acerca de la mujer adúltera. Y me inspiré. Sí, inspírate ahí, vaya. Eso es para tú inspirarte en Cristo Jesús, una reflexión. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué pasó con la mujer adúltera? Jesús estaba en el tiempo de la ley. La mujer adúltera estaba en el tiempo de la ley todavía, donde Cristo no había muerto todavía. Pero observa lo que hace Jesús, que le adelanta lo que es el perdón y le dice: estás perdonada. Entonces Cristo le dijo a la mujer adúltera: ¿quién te está acusando? Y después le dice: te han condenado. Porque para Jesús lo más importante era la condenación. No solamente era la acusación, acusarte de que tú cometiste un pecado. Porque el cometer un pecado, ay Dios mío, escuchen bien, en cometer un pecado, presten atención, en cometer un pecado, el pecado cuando se comete, el pecado está muy agajadito de la mano de la condenación. Condenación. Escuchen bien cómo es esto. Escuchen bien cómo trabaja esto. Escuchen bien cómo trabaja esto. Condenación. Para que haya pecado, el pecado tiene que estar la condenación activa. Activa. ¿Ves? Tiene que estar activada la condenación. Y entonces, para que el pecado te lleve a ti al juicio y a la condenación tiene que estar activa, activada bajo la ley. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bajo la ley del Antiguo Testamento. ¿Verdad? ¿Y qué hizo Cristo con la mujer adúltera? Le arrancó la condenación. Por eso que Jesús dijo en el versículo 10, Romanos no, Evangelio según San Juan 8:10, mujer, ¿dónde están los que te acusaron? Y después Jesús dice: los que te condenaron, los que te iban a condenar, ¿dónde están? Se fueron. ¿Qué dijo la mujer? ¿Qué dijo? Ninguno me condenó. Jesús estaba muy interesado en sacar esto. Esto es lo que Jesús iba a sacar. Lo que Cristo hizo hoy en día en esta presente dispensación de gracia, lo que Cristo hizo hoy en día para ti en la cruz, es que te sacó la condenación. Entonces, ¿por qué Cristo dijo: ¿dónde están los que te acusan? Y ninguno te condenó. Jesús dijo: ninguno te condenó. La mujer dijo: no. Ahora Jesús le dijo: vete y no peques. ¿Por qué le dijo vete y no peques? Porque la persona, cuando es libre de la condenación, mira, no vuelve a pecar. Porque la persona, cuando peca deliberadamente, lo que hace es, cuando una persona peca deliberadamente, es porque se siente en condenación. Entonces, la condenación es la clave para que el pecado tome dominio sobre nosotros. Romanos 6:14. Tome dominio el pecado. ¿Por qué? Porque si el pecado sabe que la condenación está activa, entonces el pecado te lleva a la condenación. Pero entonces lo que Cristo hizo fue que arrancó la condenación. Y al arrancar la condenación, el pecado queda sin fuerza. El pecado queda sin fuerza, está así débil. No tiene con qué acusarte, no te puede acusar, porque Cristo arrancó la condenación para que el pecado no tenga fuerza y dominio para dominarte y enseñarte sobre ti. Es hermoso, pero el mensaje de la gracia se entiende por gema, no se entiende por estar
No, se entiende por la revelación. Amén. Bueno, voy a dejarlo así. Termina el mensaje. Hay mucho que yo puedo hablar, pero que para que no sea muy largo el mensaje y ustedes no se me cansen, y yo tampoco, porque estoy cansado. Estoy cansadito, quiero descansar un poco. Pues terminamos el mensaje y seguimos hablando. Más palabra de Dios. Amén. Dios te bendiga y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén. Dios te cuide, hermano.